Ella es nutricionista por la Universidad Centroamericana de Nicaragua hace más de 15 años. Ella tiene más de 40 años de experiencia profesional en nutrición de alimentos y es autora del Manual de Nutrición por la OPS en Nicaragua. Ella, bueno, nos conocimos en el Magíster en Envejecimiento y Calidad de Vida hace varios años. Tiene varios diplomados en obesidad, en gestión de proyectos y en docencia universitaria. Y está muy motivada con la participación en Acción Mayor y tiene muchas ideas, así que brevemente le doy la palabra a María Cristina. Muchas gracias, Miriam. El tema que revisaremos hoy día es nutrición en personas mayores, realidad y desafíos, que en primer lugar trataré de hacer una breve exposición, porque es un tema bastante amplio, para situar el tema y revisar algunos conceptos básicos, pero posteriormente me interesa mucho, una vez revisados los conceptos básicos, que, insisto, son básicos, pasemos a una etapa de análisis y discusión, sobre todo siempre motivada por lo que Waldo en algún momento señaló de la importancia también de involucrar a los participantes. Que a partir de sus propias experiencias, conocimientos y criterios respecto al tema, podamos llegar a algunas conclusiones, porque mi interés, más que definir exactamente las necesidades nutricionales, quiero hablar del contexto general de lo que significa la nutrición para las personas mayores. Nutrición en personas mayores, realidad y desafíos. Quiero partir de la importancia de la integridad nutricional en la sensación subjetiva de bienestar, en el mantenimiento de un correcto funcionamiento de los distintos órganos y sistemas corporales, en el estado de salud satisfactorio, preservación de la autonomía y contribuye en forma trascendental en la curación de enfermedades y en la recuperación tras un proceso de daño, lesión o enfermedad. Sin embargo, solo recientemente ha surgido un interés creciente por encontrar parámetros fiables para llevar a cabo una valoración del estado nutricional en este grupo poblacional, personas mayores, adecuados para detectar estados de malnutrición. Esto cobra especial importancia en pandemia, puesto que vino a cambiar varios de los parámetros que estábamos utilizando. Cuando se habla de malnutrición tanto por exceso como por falta. Ambas son consideradas malnutrición. El estado nutricional es el resultado del balance entre las necesidades y el gasto de energía alimentaria y otros nutrientes esenciales. Secundariamente, intervienen múltiples determinantes en un espacio dado, entre otros factores físicos, genéticos, biológicos, culturales, psicosocioeconómicos y ambientales. Eh, un crecimiento saludable desde la gestación es la base del desarrollo. O sea que para cuidarnos realmente tendríamos que fijarnos desde la gestación. Niños y niñas bien nutridos aprenden más y mejor, son adultos productivos y creativos y tienen una vejez más saludable. Una mejor nutrición es el punto de entrada fundamental para, eh, para poder terminar la pobreza y un pilar indispensable para lograr una mejor calidad de vida. Esto lo saqué del MinSal 2011, me pareció muy atingente, porque generalmente nos empezamos a preocupar de la nutrición cuando somos adultos. Y la verdad es que parte por el tema también tiene que ver con el tema de equidad. La alimentación saludable en cualquier etapa de la vida depende de tres grandes factores. La biodisponibilidad, que sobre todo nos habla de con la producción y distribución de alimentos, que no es menor, porque yo viví mucho tiempo en Nicaragua y ahí hay un tema básico, central, respecto a la producción y a la disponibilidad de alimentos. En el sur también, por las condiciones en Chile, por las condiciones climáticas, también se vuelve un tema. Sabemos que comer allá, encontrar fruta y verdura es mucho más difícil. Consumo, más que nada, tiene que ver con la capacidad de compra, ¿verdad? De, y los factores culturales que intervienen tanto en la selección, preparación y distribución de alimentos en la familia. Que ustedes saben que hasta hace pocos años, no sé las prácticas actuales, pero generalmente si había carne era para el hombre de la casa. A los niños generalmente se les daba, si se le daba bistec al marido, se le daba salchichas con arroz y sería, ¿verdad? Esos son temas súper, súper importantes
en lo que es el tema del consumo. Y por último, la utilización biológica, que tiene que ver ya propiamente con el tema del estado de salud general de la persona, que, y eso lo conocemos con mayor, más fácilmente y también padecemos, porque desde que somos pequeños nos encontramos desde intolerancias alimentarias, alergias alimentarias, diferentes patologías que tienen que ver con la absorción, etcétera. Entonces, en este tema de la utilización biológica realmente es donde se hace más énfasis, pero no olvidamos de los otros factores que son fundamentales para llegar justamente a una utilización biológica correcta. Existe una relación recíproca entre nutrición y enfermedad. En el caso del adulto mayor, está determinado principalmente por los requerimientos de ingesta, que tiene que ver con la disponibilidad de alimentos en las casas, la actividad física. Si analizamos Miriam puede abundar más en la etapa de análisis y discusión sobre, desgraciadamente, vivimos en un país donde, hasta donde yo conozco, arriba de 40 años, el 90% de los chilenos prácticamente no realizan o realizan muy poca actividad física. El estilo de vida es muy importante, pues, dentro de los cuales se destaca el sueño, porque he sabido que en personas mayores uno de los fenómenos que se da con el paso del tiempo es dificultades y mala higiene del sueño. En el caso de personal, mi tesis se trató justamente de la relación de hipertensión arterial y problemas de dormir en personas mayores. Y había una asociación directa entre mala calidad de sueño y hipertensión arterial en personas mayores. La existencia de redes sociales y familiares. Sabemos que esta parte es fundamental. Una persona mayor sola que no cuenta con una red social o familiar, generalmente va a ser un adulto probablemente con mayor tendencia a la depresión, poca preocupación de lo que come, picotea o come lo que tiene a su alcance, pero es más difícil. Y si es varón, se sabe estadísticamente que es peor. La actividad mental y psicológica, motivo por el cual nos convoca, entre otras razones, a todos los que estamos hoy día en este panel, creo que el permanecer con la mente activa y tener una actitud de vida positiva son fundamentales. Creo que el mejor ejemplo que tenemos en nuestros socios o los compañeros de Acción Mayor es Waldo, que el otro día me encantó porque él decía, a caminar, caminar, hay que caminar. Caminar hacia adelante, siempre, como diría Antonio Machado, se hace camino al andar. En el estado de salud de enfermedad, esto también es fundamental, ¿verdad? Si una persona mayor presenta alguna patología específica, va a incidir necesariamente en el estado nutricional de esa persona. Y obviamente, y lo estamos viendo en este momento, las restricciones socioeconómicas que tienen que ver directamente con la capacidad de comprar alimentos y consumirlos. Y a continuación quisiera pasar a ver cuáles son los principales beneficios de una buena alimentación en la tercera edad. Aquí mencionan 4, como es la buena condición física, que debe complementarse con entrenamiento, una mejor condición cognitiva, obviamente si la persona no está bien alimentada va a tener más dificultades cognitivas, fortalecimiento del sistema óseo y refuerzo del sistema inmunológico. También muy importante para aquellas personas que han enfrentado el COVID y que han superado esta patología. La alimentación saludable es una actividad fundamental en nuestra vida que permite un estado de salud óptimo. Tiene un papel importantísimo también en la socialización del ser humano y su relación con el ambiente que le rodea. Los chilenos somos buenísimos en generar instancias donde generalmente si cualquier celebración va a pasar necesariamente por compartir una comida.
debe ser suficiente, variada y balanceada, y cubrir las necesidades energéticas, permítame, y de nutrientes esenciales del cuerpo según la edad, la actividad física desarrollada, entre otros. Existen, esto como para partir de la misma base, básicamente, por eso estoy mencionándolo, que los colegas nutricionistas saben que tenemos dentro de los alimentos existen macronutrientes, que son las proteínas, principalmente los hidratos de carbono y la grasa, que son las que se consumen en mayores cantidades, y micronutrientes que necesitamos en menor cantidad, en pequeñas cantidades, pero que son como las vitaminas y los minerales, pero que son fundamentales para el aprovechamiento de los macronutrientes. Otros, como el agua y la fibra, no siendo la fibra un nutriente propiamente dicho, pero que también necesitamos en cantidad importante, al igual que el agua. Incluso el agua, algunos colegas la consideran, eh, es un alimento, pero es un alimento fundamental sin el cual ustedes saben que no es posible la vida. En el caso de la fibra, al menos 25 gramos promedio es lo recomendado y varía de hombre a mujer. Los hombres necesitan más, por cierto, ¿eh? Algunos de los nutrientes que necesitamos para vivir podemos fabricarlo a partir de otros que obtenemos de lo que comemos, pero sin embargo hay otros que no podemos fabricarlo y debemos ingerirlo en la dieta. Y estos se llaman nutrientes esenciales. Como diría Hipócrates, el padre de la medicina, que la comida sea tu alimento y el alimento sea tu medicina. Muchas veces creo, y lo menciono porque muchas veces eh, no nos detenemos realmente a considerar lo importante, lo básico, lo esencial que es la alimentación. A continuación voy a revisar la pirámide que aparece, una de las tantas pirámides, hay muchas pirámides de alimentación, y por qué se digamos, se concreta de esta manera, precisamente para dar una noción de las cantidades y de los niveles de importancia, ¿no es cierto? Esta es para mayores de 70 años, pero debo decir que es adecuada para cualquier adulto en general, ¿cierto? En el primer piso, volviendo a la importancia del agua, esta pirámide parte por el consumo de al menos 8 vasos de agua todos los días. En el adulto mayor generalmente sucede que se nos olvida consumir la cantidad de líquido o agua necesaria. En el segundo nivel se consideran el pan, arroz y las pastas, en las cuales se recomienda 6 raciones o 6 porciones de estos alimentos, ojalá integrales, ojalá con una preparación que no implique demasiada grasa. Pues. Hay gente que prepara el arroz con mucho aceite o las pastas, etcétera. Entonces, ojo con esta parte. El tercer piso considera el grupo de las verduras, los cuales en Chile se recomiendan al menos 3 porciones y de las frutas 2 porciones. Si ustedes están interesados, en otro momento podemos hablar y puedo mandarles las cantidades a qué se refiere cuando hablamos de porciones o raciones. Este es fundamental, porque en Chile, desgraciadamente, un porcentaje, solamente un 15% de los chilenos consume al menos 5 porciones de frutas y verduras todos los días. Por diferentes razones, pero principalmente por un tema de hábitos y, en este momento, de acceso. En el cuarto se contempla básicamente las proteínas, tanto animales y vegetales, pero ustedes observan que principalmente se destacan las proteínas como pescado, huevos, ¿verdad? Leche, yogurt, etcétera, lácteos, frutos secos, y también en este grupo es súper importante el consumo de legumbres, que desgraciadamente ahí no lo veo reflejado. Las grasas y aceite también son importantes, pero con un consumo moderado, porque a diferencia de los grupos anteriores que nos aportan proteínas o carbohidratos, 1 gramo de aceite da 9 calorías
por porción, y en cambio las proteínas y los carbohidratos dan 4. Por eso que se insiste que el aceite y las grasas deben ser realmente en pequeña cantidad. Y por último, esta pirámide contempla evaluar la prescripción de suplementos individualmente, puesto que también en las personas mayores tenemos nutrientes críticos, y esto quiere decir que por razones de cambios de metabolismo, a veces debemos suplementar. En Chile, sobre todo, se habla de suplementación de vitamina D y vitamina B12, ¿verdad? Porque generalmente hay dificultades para obtenerla de los alimentos. También están entre ellos los folatos, el calcio, entre otros. Dentro de los aspectos que son inevitables o que son importantes dentro de las personas mayores, existen cambios fisiológicos que afectan los requerimientos de varios de estos nutrientes esenciales. Como lo mencionaba, hay condiciones específicas, ya sea por el tipo de alimentación, ya sea porque hay una patología subyacente, tenemos que contemplar esto. Y los requerimientos energéticos disminuyen con la edad, tanto por la disminución de la masa magra, que es un proceso natural, como por la disminución de la actividad física, que ese ya desgraciadamente no es natural, más aún en aquellas personas que tienen dificultades que limitan su actividad física. Dentro de los nutrientes críticos en personas mayores, tenemos que mencionar nuevamente la fibra, porque el bajo consumo de fibra contribuye a, entre otras cosas, al estreñimiento y la formación de obstrucciones producto de heces impactadas en el intestino. El zinc para las infecciones y la cicatrización, que nosotros como personas mayores sabemos y vivimos. Uno antes se hacía una herida y en 2 días estaba bien, a veces nos demoramos más tiempo en que se realice el mismo proceso. El omega 3, ustedes lo han oído mencionar, se menciona a menudo en varias propagandas, tiene que ver directamente con el funcionamiento del sistema inmune, y también son antioxidantes y antiinflamatorios. La vitamina B12, que tiene que ver con anemia, riesgo de demencia y depresión. Ojo, esto es muy importante precisamente dentro de los factores de protección para evitar posibles que ciertas patologías se agraven o se presenten, o al menos dilatarlas en el tiempo, o que a veces se confunden este tipo de deficiencia con otros patologías. El hierro, sabemos eso es fundamental en cualquier etapa de la vida, pero particularmente para personas mayores, para las anemias. El calcio, sabemos que la osteoporosis y la construcción muscular dependen en gran medida de la falta de calcio, por lo cual tenemos que prestar especial atención. Por eso es que las mujeres nos mandan generalmente los hombres estudios para ver el estado de nuestro hueso. El ácido fólico por las anemias, que también es este otro tipo de anemia, la vitamina D, que tiene que ver con la síntesis del calcio en los huesos, la vitamina C, absorción del hierro para prevenir anemias y además es un antioxidante, y tenemos que disminuir el consumo de sodio y tenemos que considerar el consumo de agua. En 2017, el Ministerio de Salud reportaba que los adultos mayores que se atendían en el sistema público, menos de la mitad estaban dentro del rango de normalidad. Un 60% aproximadamente tenía sobrepeso u obesidad y un 10.14% estaba con bajo peso, de los cuales 10.17%, perdón, 10.17% presentaba bajo peso. Esto se ha incrementado, se sabe que se ha incrementado a raíz de la epidemia del COVID, a la pandemia del COVID, pero no se sabe aún si se cierta cuánto, solo se ha detectado que se ha incrementado. En cuanto a los factores de riesgo que facilitan o provocan malnutrición en personas mayores,
tenemos que hablar de una pobre educación nutricional. Tenemos mucha información, pero también hay muchos mitos respecto a lo que es una alimentación adecuada o balanceada, ¿no es cierto? Incluso algunos programas de televisión, yo me atrevería a mencionar, que no favorecen una buena educación nutricional porque se hablan de superalimentos. No existe un solo superalimento. Todos son superalimentos si lo utilizamos en las cantidades y en las recomendaciones eh, adecuadas. La ingesta inadecuada de alimentos, ya sea cantidad y o calidad, esto tiene que ver tanto con factores económicos como también por situaciones culturales, como les mencionaba, una de ellas es el bajo consumo de frutas y verduras. La pobreza. Sabemos que la pobreza es fundamental para lo que es el acceso a los alimentos. Lo estamos viendo particularmente en estos días con el incremento de los precios de los mismos. El aislamiento social. Volvemos al mismo tema relacionado con la existencia o no de redes eh, de, eh, de las personas mayores que desgraciadamente muchos viven solos, ¿no es cierto? Ya incluso el modelo de familia ha cambiado en Chile. Antes la abuelita, el tata, el tío, la persona mayor vivía con el resto de la familia. Hoy en día generalmente vive solo o en pareja si tiene suerte. Dependencia o discapacidad. Esto, afortunadamente, el porcentaje de personas dependientes, a pesar de la percepción en Chile, es baja, alrededor de un 15%, pero no es despreciable, ¿no es cierto? Una persona con dependencia va a tener mayores dificultades de nutrirse adecuadamente. Las patologías asociadas, ya sean agudas y o crónicas, que desgraciadamente, dado la epidemia de obesidad y sobrepeso que tenemos en nuestro país, se han incrementado las diabetes, la hipertensión, entre otras, ¿verdad? Solo por mencionar una de las más comunes. Los tratamientos farmacológicos, una de las realidades de las personas mayores es que desgraciadamente eh, existe la polifarmacia, es decir, que la mayoría de los adultos mayores tienen que tomar más de 3 remedios por día, y esto también afecta mucho de la utilización biológica de los alimentos. En los anexos puse algunos de los remedios y las interacciones con algunos alimentos. Trastornos afectivos y cognitivos. Al ir envejeciendo el país, también se han aumentado los trastornos que tienen relación con como el Alzheimer, como el otro tipo de demencia, ¿no es cierto? Esto todavía no se termina de entender bien si es solamente hereditario o tiene que ver con otros factores. Y una edad muy avanzada. Sabemos que a mayor edad, mayor dificultad de cumplir con los requerimientos por todas las razones antes mencionadas. Dentro de así como existen nutrientes críticos, también hay factores biológicos críticos que no son despreciables, ¿verdad? Uno de ellos es la disminución de papilas gustativas de forma progresiva. Esto depende de la biología, que no tiene que ver con un tema de hábitos. La pérdida del olfato o hiposmia, la disfagia y la odinofagia, es decir, dolor al tragar y molesta cuando pasa el alimento por el esófago. Problemas dentales, disminución de saliva y jugos gástricos. Son procesos naturales, normales, del proceso de envejecimiento, que en algunas personas se ve más, de forma más importante que en otras. Disminución de la movilidad gastrointestinal y el aumento en el tiempo del tránsito intestinal, lo que da una sensación precoz de saciedad y por lo tanto a veces no se llega a consumir todo el alimento que debería ingresar al estómago. Una gastritis atrófica, donde se disminuye la absorción de vitamina D12 y por eso se recomiendan los suplementos, ácido fólico y hierro. La disminución de la sensación de sed. Este es súper importante.
Esto afecta al riñón y a otros órganos, al no, muchos, insisto, muchas personas mayores que no tengo sed. Se tiene que tomar líquido aún sin sed. Quiero mencionar en el envejecimiento de la cavidad bucal. Dentro del magíster nosotros estábamos con una compañera que era odontóloga, que hablaba que primero que sabemos que es posible conservar una buena salud bucal hasta edad avanzada, y la dentición no se pierde a causa del envejecimiento, sino debido a enfermedades bucodentales como caries y enfermedades periodontales de las encías. En Chile tenemos un alto nivel de problemas bucodentales. Y esto tiene que ver también con la visión que tenemos, o sea, no se insiste en forma importante dentro del análisis cuando llega el paciente al consultorio, no se le revisa la cavidad bucal, no se le pregunta sobre eso. Dentro de los factores de riesgo está el mal estado nutricional, las enfermedades sistémicas crónicas, los estilos de vida desfavorables y heterogénea odontológica, que desgraciadamente algunos médicos, algunos odontólogos, no tratan a los pacientes con el debido profesionalismo. En cuanto a, se sabe que una mala salud bucal es una de las causas más frecuentes de nutrición, y por eso es que menciono por qué es tan importante. Debido a su efecto sobre la masticación, la deglución, tener pérdida de dientes y falta de saliva, más pobre fuerza de masticación y mala oclusión, puede llevar a grave deficiencia de energía y nutrientes, sobre todo se da el fenómeno de anorexia del envejecimiento. Una revisión sistemática encontró que los predictores y covariables relacionados con la salud bucal afectaban directamente a la fragilidad, que es otro síndrome geriátrico importante que el día de hoy no voy a profundizar, pero que es una realidad en nuestro medio. Tenía que ver con el número de dientes, la capacidad masticatoria, los pares ocluyentes, o sea, dientes que tengan uno puesto, prótesis dental, enfermedad periodontal, el uso de servicios dentales y autorreporte de salud oral y calidad de vida asociada a la salud bucal. En Chile, el edentulismo de la población de 15 y más años, ojo, estamos hablando de 15 y más años, es 62,2% parcial y 5% total. Esto no es menor dado los antecedentes que acabamos de ver. Solo quería mencionar que el dolor que se manifiesta en el momento que tragamos se llama odinofagia y dificulta el consumo de alimentos sólidos, el líquido o incluso tragar saliva, y puede ser crónico. Esto es muy importante y también a veces no se le da el merecido, o sea, no se le da la importancia requerida. La disfagia, que es la dificultad al tragar tanto alimentos sólidos como líquidos. La sarcopenia. Miriam tiene mucho que decir en este aspecto, porque su tesis fue justamente sarcopenia en personas mayores, y es uno de los fenómenos más constantes del envejecimiento biológico, que es la progresiva pérdida de masa, calidad y fuerza musculoesquelética que aumentan a medida que aumenta la edad. Tiene repercusiones en la salud de las personas mayores, asociándose a una disminución de la capacidad de marcha, dependencia funcional, fragilidad, caídas y mortalidad. La prevalencia es de 5 a 10% mayor de 60 años y varía según el método diagnóstico, pero es muy importante. Este solo lo puse para ilustrar, vean arriba un adulto de 21 años que posee una masa muscular importante y la de un adulto mayor de 63 años. Osteoporosis, directamente relacionada con el consumo de calcio, pero también con la sarcopenia. Si no nos movilizamos, obviamente el aparato musculoesquelético, el esqueleto, se ve afectado porque hay una dependencia directa entre músculo y hueso.
En Chile se estima que la prevalencia de osteoporosis y osteopenia en hombres y mujeres mayores de 50 es de un 22 y un 46 respectivamente, siendo mayor en el caso de las mujeres porque hay un tema hormonal también asociado y posmenopausia se ve mucho osteoporosis, principalmente también nuevamente porque no tomamos las medidas preventivas necesarias. La pérdida de masa ósea relacionada con la edad es consecuencia de cambios hormonales, como les mencionaba, y celulares, tanto en cantidad como en función, porque a veces hay un hiperparatiroidismo secundario, que es un tema médico más que nada, que se produce más de una hormona que tiene que ver con la, ¿cómo se llama?, la destrucción del hueso. Existe una insuficiencia generalizada de vitamina D, que es muy importante en la fijación de calcio en la persona mayor, por eso se tiene que suplementar, igual que la B12, y los factores de riesgo. Tenemos nuevamente, volvemos al estilo de vida, el abuso de alcohol, que por cierto no busqué los datos, pero tengo entendido que en personas mayores es importante. Las caídas frecuentes, baja actividad física, volvemos al tema de la actividad física, ingesta elevada de sal, baja ingesta de calcio, o sea, en forma de calcio como leche o lácteos, exceso de vitamina A también a veces, porque hay eh, muchas veces las personas mayores se automedican con vitaminas y minerales, a veces no necesarias, que más bien produce un superávit de la misma. La inmovilización, que tiene que ver con la sarcopenia, y el tabaquismo. Quiero mencionar las patologías oculares también, porque aunque no existe tratamiento que recupere el deterioro causado nervio óptico, es importante la prevención y el diagnóstico oportuno. Pero sí se ha encontrado una relación con algunos antioxidantes que podrían influir tanto en la prevención como en la ralentización del glaucoma. ¿Por qué pongo esto? Porque sobre todo Waldo había mencionado que era un tema en su... Y COVID y nutrición, ¿sabe? Lo he mencionado, lo estuve mencionando antes, pero sí es un fenómeno nuevo que influye negativamente en varios de los factores de riesgo nutricional, como habíamos mencionado, puesto que se produce una inflamación aguda que supone un aumento de los requerimientos calóricos proteicos e induce un catabolismo muscular, o sea, se destruye músculo y por lo tanto contribuye a la sarcopenia o disminución de masa muscular. La insuficiencia respiratoria severa dificulta las ingestas debido a la disnea que se produce, o sea, la dificultad de respirar, que se experimenta durante las comidas y por lo tanto la persona no termina su plato de comida. Si aparece fiebre, náuseas, vómitos o diarrea, se incrementan las pérdidas hídricas y el riesgo de deshidratación. La odinofagia, que sabemos que es uno de los síntomas del COVID, dolor al tragar, la falta de anosmia, que no percibo olores y que no siento el gusto o ageusia, empeoran la pérdida fisiológica de estos sentidos, contribuyendo a una menor orexia o menor comida. En estos casos, la mayoría de las personas mayores pueden alimentarse en forma, lo que se llama una alimentación tradicional, eh, pero en algunos casos se tiene que hacer modificaciones dependiendo si existe odinofagia, dificultad al tragar. Los kinesiólogos en eso también tienen mucho que decir. Además, nutrir es súper importante que deba conservar el placer de... Generalmente cuando hacemos papillas para personas mayores o cuando pensamos en papillas ante una dificultad de alimentación, generalmente se nos ocurre como las papas de la guagua y la verdad es que no es precisamente muy apetitosa. Nuestra labor como nutricionista es hacer que esto eh, no elimine el placer de comer. Facilitar su preparación en personas que tienen dificultades para hacerlo, ya sea por movilidad, aislamiento u otros. Y quiero terminar esto diciendo que siempre que sea posible, debemos recurrir a la alimentación tradicional sometida a
posibles modificaciones, pero tratando que sea lo más similar a lo tradicional o normal. En situaciones especiales, como mencionaba, ante la carencia de, sobre todo, vitamina B12 o de nutrientes críticos como la vitamina B2 y la D, se requieren a veces suplementos que se encuentran en múltiples presentaciones, pero que son y dependerán de las necesidades de cada persona mayor. Dentro de los principales destacan la vitamina D, el calcio, la vitamina B12, los ácidos grasos omega 3, proteínas, ya que hay dificultades para alimentarse de forma normal, magnesio, y la mayoría se obtiene de una dieta saludable. Y quiero insistir, los suplementos deben ser solo indicados en casos que sean necesarios. Se obtiene de una dieta saludable y equilibrada, a excepción de los que están relacionados con el proceso de envejecimiento, como la D y la B12. Aquí puse los alimentos que entrega el PACAM o el Programa de Alimentación Complementaria para Personas Mayores, y entre paréntesis son alimentos diseñados especialmente para personas mayores. Son buenos y, hasta donde entiendo, sabrosos. Mi madre hace uso de ellos y me dice que son muy agradables, pero mucha gente, pues, al ser gratis, no los, eh, no los valora. Por último, quisiera abarcar brevemente los aspectos socioeconómicos relacionados con la alimentación y la nutrición, ya que la canasta básica familiar incluye 80 productos y se determinan de acuerdo a la información de la encuesta de presupuestos familiares levantada por el INE. Y si bien están incluidos los alimentos recomendados para consumo diario por parte de las personas mayores, sería muy relevante, esto es un comentario de Bárbara Ángel, del INTA, eh, que poder privilegiar y asegurar la disposición diaria de estos alimentos, porque no sacamos nada con hablar de promedio cuando estamos hablando de personas. Si hablamos de promedio, digamos que sale ganando, pero si ya hablamos de necesidad específica, este, eh, no están bien contempladas. Y la canasta básica ha subido, la último reporte en julio había subido un 20,6%, y sobre todo en productos de alto consumo como son los alimentos, y esto incide necesariamente en la calidad de los alimentos comprados y consumidos por las personas mayores. Las enfermedades, decía Hipócrates, no nos llegan de la nada, se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza. Cuando se hayan acumulado suficientes pecados, las enfermedades aparecerán de repente, pero no son gratuitas. Como pudimos apreciar, los condicionantes son múltiples, algunos son modificables y otros no modificables. Desde su área de conocimiento e interés, aquí es donde yo paso la voz hacia ustedes. ¿Cuáles creen ustedes que serían los principales aspectos que podríamos trabajar para mejorar la nutrición en personas mayores, empezando, en los casos de los que somos personas mayores, con nosotros mismos? Muchas gracias. Me disculpan por la interrupción, por favor, ¿eh? Pero eso es parte de la sobrevivencia de personas mayores, entre paréntesis, que tenemos que buscar estrategias de sobrevivencia, eh, porque sí, entre paréntesis, hay una discriminación laboral hacia las personas mayores. Lo he podido confirmar. Muchas gracias. Eso da para otro tema, el tema Sí, laboral. ¿Ah? Ya sí, sí. dejaste ahí la La propuesta bolita, la pelota, la pelota boteando exacto. para que tengamos una discusión o una reflexión en las próximas semanas. Como le dije, la idea es, porque ahora yo les tiro la pelota a ustedes. Tú, como Kine, yo sé que tienes mucho que aportar, porque además sarcopenia es un temazo. Los que son con formación económica y en otras áreas sociales, también es súper importante lo que puedan aportar. Y me gustaría que entre todos hiciéramos las conclusiones. Yo creo que la discusión que abriste está súper completa. Me gusta cómo abarcas otros fenómenos, no solo la parte biomédica, sino que
el concepto o las limitantes psicosociales que aquí vemos, bueno, no solo en nuestro país, tenemos aquí invitadas internacionales, pero que hemos visto esa brecha acá, por ejemplo, en el proyecto Fingers, que de repente uno quiere tomar cambios, que la dificultad del cambio a veces es la limitante socioeconómica, no pueden comprar aceite de oliva o pescado, un pescado fancy, entonces tienen que arreglárselas con las opciones. Y el tema de la sarcopenia, por cierto, que está súper ligado a lo que tú planteaste, y es más allá de conclusiones, yo creo que está súper interesante ver cómo está todo muy relacionado. ¿Cuáles creen ustedes que son las principales piedras de tope para hablar de una buena nutrición en personas mayores? Tú acabas de mencionar lo socioeconómico, perfecto. Pregunto en relación a los hábitos actuales. Los jóvenes, por ejemplo, ya no les gusta casi la comida tradicional. Comer rico es ir a comer una hamburguesa o una pizza, que sabemos que nutricionalmente no es adecuado, o al menos no para todos los días. Felicitaciones por la presentación. Yo me ha tocado hablar de nutrición en algunos momentos y es un amplio tema, porque puede ser por defecto o por exceso. Ya hay obesidad en las personas mayores, ya la desnutrición no es algo tan prevalente, pero es clave, hay varios puntos claves, creo yo. Uno es entender de que hay rasgos y hay características sociales y culturales y propias de este grupo etario que lo deja muy vulnerable a problemas nutricionales. Usualmente la persona mayor a veces tiene que decidir entre comprar medicinas y alimentarse bien. Tiene que a veces depende incluso económicamente de su núcleo, y usualmente la alimentación tiene que ser la que comen los demás, ¿ya? Son personas que a veces dejan la parte médica como al final, no como una prioridad, y no entienden la nutrición como algo fundamental, ¿ya? También en poblaciones vulnerables, como pacientes con demencia o pacientes socialmente como muy desprovistos, es súper importante el tacto, el respeto, entender de que tiene una dimensión social la alimentación. Personas con Alzheimer que bajan de peso cuando se alimentan con gente, con su familia o comparten con otros, ay, vamos a tomar once con tal cosa, traje esto, qué sé yo, se alimentan mucho mejor, aumenta hasta un 50% su ingesta, ¿ya? Entonces, hay esas características que hay que tener súper en consideración. A veces cuando tengo que enseñar a algunos alumnos, les traspaso eso, porque no basta solo con pesar y medir y hacer una encuesta de lo que come o no, sino que hay que entender de que hay múltiples factores que están incidiendo en que esa persona no se alimente bien o no esté cubriendo sus requerimientos nutricionales. Porque no puede acceder a ellos, porque nadie le cocina, porque no tiene el dinero, porque a veces incluso está tomando fármacos, muchos fármacos que alteran su gusto, en fin, no quieren nada más o tienen enfermedades. Eso, hay un rol que tienen los suplementos nutricionales súper importante, y el programa de alimentos fortificados que tiene el Estado a través de los consultorios es muy bueno. Esta bebida láctea que tienen y también estas sopas, sobre todo esa crema, en el fondo es la que contiene más proteína. Eso. Totalmente de acuerdo. Bueno, primero agradecer la presentación. Yo creo que hay muchos puntos relevantes que tener en consideración, y sin duda en cómo nos estamos alimentando, qué es lo que se está haciendo, pero también cómo se puede mejorar. Yo creo que es una tarea de todos que podemos contribuir, y si hablamos de los hábitos, también la importancia de mantenernos activos, o sea, desde realizar acciones en lo cotidiano, caminar, hacer ejercicio, o sea, sin duda también ayuda en los casos, como mencionaba en la presentación, de sobrepeso, obesidad, incluso el control de las mismas patologías crónicas, o sea,
el hecho de mantenernos, y digo mantenernos porque la idea es que esto puede hacer de todo, es una gran labor, considerando también el sedentarismo y cómo poder tener una mejor salud. Así que yo creo que una vez escuché una frase de la doctora Cecilia Alpala que decía: nunca es tarde para empezar, considerar justamente la incorporación de alimentación saludable, actividad física, como parte de las acciones cotidianas, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, tenerlo súper presente, porque eso sin duda va a determinar también nuestra salud y cómo nos sentimos día a día. Así que solo agradecer, María Cristina, por la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Lo que no podemos olvidar, ¿no? Raquel Burrows del INTA, cuando vi el diplomado no decía, nosotros los que sobrevivimos en la cadena, en la evolución del ser humano, primero somos ahorradores energéticos. Quiere decir que cuando el hombre primitivo comía un jueves y a lo mejor iba a comer en un mes más. Entonces, obviamente, los que sobrevivimos fuimos los que somos capaces de ahorrar. Desgraciadamente, eso nos ha jugado en contra ahora con el tema de la gran disponibilidad de alimentos calóricos, pero que no nutren adecuadamente. Pero por otro lado, también dice, nosotros somos cazadores-recolectores. Si tenemos visión frontal, es porque somos cazadores. Y un cazador-recolector tiene que moverse. Si yo dejo de moverme, mi cuerpo va a empezar a desatar una serie de mecanismos. Digámoslo así, sería como avisar, oye, este cuerpo ya no está funcionando tan bien, entonces empieza a deteriorar otras funciones. Por eso los kines, yo aprendí mucho en el diplomado respecto a todo el tema de la importancia de la movilidad. ¿Tú eres kinesióloga o nutricionista? Terapeuta ocupacional. Ah, pero tú tienes que ver con todo. Entre paréntesis. Pero la terapeuta ocupacional, yo creo que uno de los principales roles es hacer que la gente haga cosas, ¿o no? Básicamente, que se mueva, que haga cosas. Entonces, a mí me angustia, por ejemplo, ver a los niños. Trabajé muchos años en un programa de prevención de obesidad acá en Chile, y todos los niños en el recreo estaban con el celular, y nosotros les llevábamos juegos para implementar. Ese niño, yo tenía niños con 10 años que tenían síntomas ya de insulinoresistencia, y no sabían utilizar bien su tiempo en otra cosa que no sea el celular. Eh, y por eso es que estamos teniendo, probablemente esos niños van a tener un envejecimiento mucho peor que estamos viviendo nosotros, probablemente. Yo quería mencionar algo que me pareció súper importante y que no lo había escuchado previamente, que es la importancia de la salud bucodental. ¿Ya? Y lo menciono porque no he visto de que se le dé, digamos, que esté incluido en ningún programa ya de alimentación. Es decir, yo he escuchado muchas charlas sobre nutrición, incluso mi nuera es nutricionista, con un Colega, posgrado, etcétera, pero nunca ha mencionado el tema de la salud dental. Creo que es inmensamente importante. Tú mencionaste varios aspectos que realmente, digamos, yo tengo casi 86 años y lo siento, o sea, te puedo decir un detalle en este momento. Yo estoy hace 10 días en Panamá temporalmente y la piña en Panamá es deliciosa. Entonces, donde podía, comía piña, pero te hiere la lengua. Bueno, pasé 2 días en que prácticamente no podía comer por eso, y ahí me di cuenta digamos, fueron muchas cosas, pero ahí me di cuenta de la gravedad de esos problemas. Sufro también tú le diste un nombre, no recuerdo, estoy haciendo ejercicios para ello, para la dificultad de tragar. Tanto líquido, fui a un audiofonar
audiofoniatra, que me evaluó y me planteó unos ejercicios que estoy haciendo. No sé si habré mejorado porque empecé hace poco, pero para mí es importantísimo, ¿ya? Y creo que si uno es consciente de ese tipo de cosas, incluso menciono también la odontología. En el pasado, cuando yo era niño, yo fui quizás una de las primeras personas en Chile que le hicieron ortodoncia. Pero realmente no era ortodoncia, era tortura total, ya porque era con unos tornillos que me iban cerrando. Y una cosa que no logro entender, ¿ya? Como no me tenía espacio para todos los dientes, sencillamente el odontólogo decidió que me sacaba una muela de un lado y dos del otro, ¿ya? Consecuencia que se me corrió todo y no tengo Claro, el calce superior con inferior, digamos. Y eso ya no tiene solución. Y Un era artista el odontólogo, ¿Mm? un un artista parece. odontólogo, un odontólogo que era profesor de la Universidad de Concepción. Ya yo nací en Concepción, muy famoso, etcétera, pero esa fue su decisión, ¿ya? Y era la opinión del especialista. claro. Y lo he sufrido toda la vida, de tener la boca desplazada por una cosa que ahora lo veo absurdo, ¿ya? Mis hijos, porque es hereditario, por supuesto, tuvieron otro tipo de ortodoncia que efectivamente les corrigió, ¿ya? Pero bueno, eso quería resaltar ese aspecto y no sé o sea, qué incidencia se puede hacer como para que el Ministerio, el MinSal, realmente lo tome en cuenta en sus programas, ¿ya? Porque como te digo, yo me he metido mucho y no aparece nada, nada, nada de esto. No, Así que para mí me cayó algo caído del cielo en este momento. Ok, gracias. a usted. Bueno, le quería complementar, María Cristina, respecto al tema de odontología. Hoy día es el Día del Odontólogo y la odontóloga. Ah, Entre paréntesis, la odontogeriatría, ¿ya? Que es la atención oral en personas mayores, fue reconocida por la Mesa Técnica del Ministerio de Salud, después de un trabajo de 3 años de la Sociedad de Odontogeriatría de Chile y otras instancias, y solamente falta la ratificación, Enrique, de la ministra de Salud. Eso es muy importante porque eso va a permitir la provisión de cargos en el sistema público de salud, de especialistas, que tanta falta hace para la atención en general de la población y especialmente de personas mayores, por lo que se ha señalado acá. Hay una mala educación, decía hoy día una especialista, y una mala salud bucal. O sea, no solamente la mala salud, sino que la mala educación. Entonces, claramente, en relación al tema de la nutrición, además del tema de estilos de vida, la promoción o la prevención o la cultura, es muy importante la educación para una buena nutrición o una nutrición. Hay muchas teorías o perspectivas. Claudia Troncoso, que también es nutricionista y también académica, se habla de nutrición consciente hoy día. Hay casi como filosofía sobre la nutrición. Entonces, eh, yo obviamente que yo me apego mucho a la ciencia, a los datos, a la evidencia, pero también es válida la experiencia de los pacientes y bueno, de todos nosotros, ¿no? totalmente. Justamente cuando trabajé con niños en escuelas vulnerables, uno de los aspectos que nosotros introdujimos fue el hecho de lavado de dientes apropiado. Lavado de dientes apropiado. Primero que muchos no se lavan los dientes, porque no hay conciencia, como tú acabas de mencionar. Pero lo que es más grave, si uno revisa cualquier programa de salud, casi nunca incluyen la parte dental. Y si la incluyen, es como casi que novedad.
cuando debería ser fundamental, desde chicos. Desde chicos. Acabo de mencionar que a partir de 15 años, un porcentaje altísimo ya tiene falta de piezas dentales. 15 años. Y eso porque no se ha, no hay, me parece maravilloso el tema de la odontogeriatría, pero habría que empezar desde los más chiquititos. Unos comentarios, María Cristina, de Claudia Sí. Hurtado. Claudia Hurtado en el chat dice, hola, en los CEFAM también hay programas que apoyan la atención dental en mayores. También en el CEFAM la enfermera debiese evaluar dentro de todo los factores, el área dental y derivar si se gestiona en programas de atención a domicilio para los dependientes. Claro, existe efectivamente un programa de atención domiciliaria que, claro, obviamente es un avance, partió el 2019, según me explicaban hoy día, tiene sus falencias, cuando son odontólogos generales no es lo mismo que sea un especialista, por eso es importante que se reconozca la odontología geriátrica, ahí Danilo también puede apoyar, y así que eso es un tremendo avance, pero claramente, por ejemplo, lo que existe hoy día, el GES 60, fíjense ustedes que es cobertura odontológica, es irrisorio. O sea, las personas 60 años, pero solamente hasta los 60 años. A los 61 años se pierde el beneficio. Entonces, Sí. pero claro, entonces, como te digo, hay muchas cosas que mejorar en ese sentido. Bueno, depende de la mirada, porque si nosotros nos planteamos que desde la alimentación hay todo un debate en el tema de la alimentación saludable y todo, vista desde los derechos, vista desde distintos contextos culturales, sociales. Es un tema que es transversal, que no es solamente en el tema nutricional, pero lo que yo creo que de a poco se ha ido instalando en las atenciones de salud, se supone que uno debería exigir atención integral a las personas, sobre todo las personas mayores, y en ese rol de educar, uno claramente tiene de base el EFAM y puede de alguna manera difundir todos los derechos anexos que tiene la persona en salud, que generalmente los desconoce. O sea, gestionar horas de dental, gestionar un montón de otras cosas, sí se puede dentro de todos los déficits y críticas que podamos hacer. Creo que por lo menos hay más conciencia. Y a mí me llegan muchas personas que por desconocimiento no tienen el acceso, y ahí uno educa y trata de abrir el tema de la alimentación no como un tema nutricional. Igual las nutricionistas se enojan a veces y todo, pero claramente es un tema transversal, que a mí me ha pasado que las experiencias más bonitas que tuvimos comunitarias fueron afuera de los CEFAN. Generalmente las personas, como se juntan en distintos grupos, muchos monitores que a través de las ferias libres utilizaban todos los productos PACAM y solidariamente hacían almuerzos solidarios o talleres solidarios, y eso estaba abierto, pero era solo con productos PACAM. Entonces cada persona llevaba sus productos y estas monitoras efectivamente ampliaban la visión de que la alimentación saludable no tiene por qué ser asociada solo al tema económico. Hay muchas cosas que uno desconoce y no las utiliza de buena manera, pero hay todo un rol educativo por hacer, que no pasa solo porque la persona vaya a la nutricionista y le explique como la parte más técnica, sino que hay otros saberes que yo me he encontrado en la comunidad que no se da en el box clínico, se da en otro contexto y es mucho más valioso, porque fíjate que ahí la gente solidaria comparte los conocimientos y los saberes. Yo aprendí mucho a cocinar con ellos y claramente ahí no había ninguna nutricionista cocinando, de verdad. Y cocinando era la única forma de aprender a verlo de otra manera, ¿me entiendes? Como nos sirve mucho a lo mejor, o sea, sirve porque incluso te exigen algunas consultas nutricionales al año a los crónicos,
pero generalmente donde más hay ausencia de controles es con la nutricionista. Quería hacer una reflexión de lo que dijiste tú, pero también voy a reflexionar con lo que dijo Claudia recién. Yo soy nutricionista, así que me siento un poco, comprendo lo que tú dices. La alimentación es transversal y eso tenemos que tenerlo claro. No así la nutrición, que es distinto, y muchas veces las personas se confunden entre lo que es alimentación y lo que es nutrición propiamente tal. Y coincido contigo que tiene que ser transversal. Y también coincido en que a nosotros como nutricionistas no somos muy dietistas muchas veces y nos falta este enfoque biopsicosocial que por sí solo tiene la alimentación. Yo lo tengo muy claro porque, como dijo Marco delante, estoy trabajando hace ya mucho tiempo en comidas tradicionales como una oportunidad para la alimentación saludable y en la construcción de la alimentación a través del pulso de vida. Entonces comprendo lo que tú acabas de mencionar, no me extraña. Nosotros no tenemos que cocinar como nutricionistas, no es nuestro rol. Sin embargo, la alimentación sí es transversal. Entonces sí creo que falta este enfoque en la formación profesional que nosotros tenemos, por una parte. Y por otra parte, de lo que mencioné, bueno, además felicitar a María Cristina, muy buena su presentación, yo no voy a hacer ningún comentario porque está la clase lista ahí. Pero sí algo que dijo Marco, pero que me está dando vuelta hace rato, que es la experiencia, los saberes. En el fondo los saberes son los conocimientos más la experiencia propiamente tal. Y cómo, y quizás sea un tema no para ahora, pero para reflexión, es de cómo incorporar realmente, pero realmente, la experiencia de las personas mayores en las actividades que nosotros hacemos. Yo creo que aquí es un tremendo tema que, bueno, Marco sabe que yo algo estoy haciendo, empezando a hacer una investigación en esta temática, de cómo darle ¿cómo se llama? El palo al gato, en la forma de hacer educación para personas mayores, pero desde la experiencia, porque dentro de los resultados que nosotros tuvimos, eso era lo más importante, que se valorara la experiencia. Yo creo que ahí a lo mejor otro tema para futuro es cómo podemos valorar realmente la experiencia de las personas mayores. Les quería comentar en el chat que había señalado Miriam, que Iris Espinosa está trabajando este tema de salud bucal y funcionalidad. Ella es odontóloga de la red transdisciplinaria sobre envejecimiento de la Universidad de Chile. Sí, me suena a ella. Y la doctora Soraya León, según Francisca, con quien hablé, con Soraya, justamente, que es la presidenta de la Sociedad de Odontogeriatría de Chile. Ella dirige el magíster en odontogeriatría en la Universidad de Talca, ¿ya? Para formar a odontólogos en estas temáticas tan necesarias. Soraya es extraordinaria, ojalá la pudiéramos tener en una de estas charlas. Jocelyn, ¿qué te ha parecido esta charla? Me pareció muy buena. No sé si María Cristina lo mencionó, pero también es importante ver que, bueno, como no todos somos nutricionistas, que los adultos mayores a veces tener un poquito de sobrepeso es protector para la edad. Y también que cuando tienen sobrepeso o nutrición, que es lo que se llama malnutrición, María Cristina estaba mencionando la parte de malnutrición, a veces pueden tener sobrepeso o obesidad, pero eso no quiere decir que están bien nutridos, sino más bien pueden tener deficiencia de nutrientes. Entonces también hay que tener cuidado como en esa parte y en la parte nutricional para aportar un poquito por ahí. Eso nada más, felicitarlos, me gusta muchísimo. Igual la parte de nutrición es muy, muy importante y más en esta etapa, obviamente. Y más si tenemos una dieta variada, creo que es como ahí donde está la clave. Gracias, Jocelyn. Ojalá sigas participando de estas reuniones. Ya. Pero respecto a lo que decía Claudia Hurtado, me acordé de las ferias libres, y sé que también hay experiencias en ferias libres con la comunidad, interesantes también. Respecto a la economía, respecto también a la nutrición saludable, etc. No, yo Patricia, tengo 2 meses de estar en Chile, soy de Costa Rica, y sí he visto como cambios en la parte de alimentación con respecto a la disponibilidad principalmente. sí,
es interesante a propósito de la experiencia de vivir fuera de Chile, en el caso de María Cristina, que lo mencioné en un comienzo, y también Enrique, que está fuera de Chile ahora, y ha estado muchos años fuera de Chile. En el caso de Chile, con todo lo que es la inmigración, cómo eso impacta, yo espero que positivamente, cómo permea, ¿no es cierto?, en nuestra dieta. ¿Ah? Ese quizás da para otro tema, la cocina intercultural. Cómo puede los ingredientes, nosotros estamos adoptando, ya adoptamos yo creo, la comida peruana, de alguna u otra forma, la comida china, no sé, en algún momento la comida mexicana, o ciertos ingredientes también. Eso, Y la arepa venezolana. claro. No sé, eso es bueno, yo creo, o depende de, quizás es un tema también, María Cristina, Claudia, para más adelante, ¿no? Sí, yo que antes que hable Enrique y María Cristina, creo que Claudia, mi tocaya, toma un punto que también es súper importante y que a lo mejor para más adelante tratar lo que es la educación popular. Se habla poco, se sabe poco, pero es súper clave porque tiene una forma de presentación que hace que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más efectivo. Así que también a lo mejor tiramos ya la pelota con varios temas para adelante, pero es una buena temática. Hay como 4 temas. María Cristina, Enrique, no sé quién estaba antes. María Enrique Cristina. estaba primero. Mira, no, quería mencionar una experiencia que no recuerdo el nombre de la persona, pero es una señora ya 60 para arriba, que no sé si es o era nutricionista, y se convirtió en chef. Y se ha dedicado por muchos años a utilizar las tradiciones alimenticias de las comunidades panameñas, de las comarcas fundamentalmente, para enseñarles a comer equilibrado, sano, etc. Ella incluso tiene un libro que se hizo bastante famoso unos 8 o 10 años acá en Panamá, precisamente por eso, porque convirtió la comida tradicional panameña, principalmente de las comunidades indígenas, en una comida que era interesante y buena para todos, utilizando los ingredientes normales de ellos y también ajustando la sazón a lo que ellos tenían. Entonces, eso tuvo mucho éxito. Y ahora, bueno, no sé, te digo, yo la fui a ver hace 6 o 7 años. Tiene un restaurante en Chiriquí, que es casi la frontera con Costa Rica, donde todo lo que prepara es precisamente siguiendo las tradiciones panameñas. Siguiendo las tradiciones panameñas en las componentes, no así en, digamos, acá se come, por ejemplo, mucho arroz, ya en cantidades enormes. Entonces ella combina eso para reducir las porciones con otras cosas para hacerlo más equilibrado, ¿ya? Y realmente yo fui en una oportunidad de almorzar y era delicioso lo que ella preparaba. Entonces, voy a tratar pienso a ver si tengo tiempo de buscar el libro que yo lo tenía, pero anda a saber dónde quedó en la mudanza. Ver si lo consigo. Yo no estoy en la ciudad de Panamá en este momento, estoy en provincia, pero voy a regresar después del 10. Voy a tratar de buscarlo porque realmente vale la pena echar una mirada por el enfoque que ella le dio. Eso es todo. María Cristina. Muchas gracias, Marco. Solo quería agregar que, a Claudia, en Nicaragua mi experiencia precisamente fue muy interesante en el sentido de que allá se parte de la realidad concreta de la comunidad
para poder hacer una intervención. No es que nosotros desde la oficina hacíamos los manuales, sino que los manuales los hacíamos con la gente. Partíamos conociendo, por ejemplo, lo que decía ahora mismo Enrique, cuál es la alimentación común y silvestre de la gente, y a partir de ahí eh, creábamos en conjunto recetas saludables. Por ejemplo, rescatamos con la hoja de yuca, que hoja de yuca tierna es altísima en hierro y en otros nutrientes. Hacíamos tortitas, le llaman, que son en realidad como lo que hacemos, ¿cómo se llama? Como lo que hacíamos antes con la fritandela, o hacer ay, no me puedo acordar el nombre chileno, ahora ya me conecté en Nica. Se llaman tortitas porque tiene huevito, tiene cebolla, etcétera, y la verdura. ¿Me explico? ¿Qué sería eso en chileno? Una croqueta, gracias, una croqueta. Croquetas de verdura, pero con alimentos tradicionales. Rescatar, por ejemplo, antes en Nicaragua, en los patios habían espinacas, y eso se perdió. Entonces era recuperar ese alimento que está ahí al lado, y era a partir de recetas que ellos conocían y sabían. Y ahí logras mucho más, totalmente de acuerdo con lo que mencionaban las colegas, los otros participantes. Yo sí creo que es fundamental. He tratado, por ejemplo, de formar talleres de cocina para personas mayores, ¿no es cierto? Pero desgraciadamente la pandemia nos lleva mucho, porque el tema de la aforo y la cuestión, pero lo voy a retomar, porque creo que partiendo del conocimiento y de los hábitos alimentarios de ese grupo, se pueden diseñar, mejorar la alimentación, que inevitablemente incide en la nutrición de las personas mayores. Pero como dices tú, si parte de la comunidad es mucho más, yo noté éxito increíble. No me acuerdo si les conté o no, fuimos a una comunidad apartada que tenía hipovitaminosis A, no sé si lo comenté la otra vez, y en Nicaragua, y se trataba de hacer un huerto escolar para justamente evitar que los niños pasaran a tener déficit de vitamina A. La cuestión es que llegamos a la comunidad y nos dicen: muy bueno su proyecto, bonito, estamos preocupados por los niños, pero nosotros lo que necesitamos es una cancha de básquet. Y ustedes dicen: ¿qué tiene que ver la cancha de básquet con nutrición? Tenía que ver todo. Buscamos financiamiento para la cancha de básquet, y se pudo hacer el huerto escolar, y se mejoró notablemente la cantidad de verduras, y particularmente fuente de vitamina A en el lugar. Entonces, para mí Nicaragua fue una gran escuela en ese sentido, porque, insisto, se partía de la necesidad de la comunidad, no de lo que nosotros, por ejemplo, en el mismo colegio acá en Chile, teníamos un montón de gente informada, pero teníamos niños obesos informados, pero no podíamos incidir en sus hábitos porque dependían de la abuela. Y le digo: hagámosle caso a la abuela, que es la que decide quién compra y quién no compra, porque los papás trabajan todo el día. Ejemplo. No se pudo concretar, porque todavía nos falta esa visión más integral. Gracias. Excelente las exposiciones, es decir, absolutamente satisfactoria. La idea primera es que la importancia que tiene la nutrición para una vejez agradable, una vejez feliz. Son muchos los factores que hacen que uno tenga una vejez digna y satisfactoria, pero una muy importante es la nutrición. Y la otra idea que me queda sonando, que no la había tomado hasta ahora muy en cuenta, es lo que se habló de la situación dental para una buena nutrición. O sea, si la nutrición es buena para la vejez, la calidad de la situación dental de la persona es imprescindible para una buena nutrición. Y ahí es donde creo yo que tenemos que hablar mucho, porque sí hay ignorancia en muchísimas personas. Si
conversamos en las organizaciones con muchos pares nuestros de 70, 80 y más, digamos, la gran mayoría tiene problemas dentales, que no es de ahora, que viene desde la niñez, como se ha dicho. No hay una educación, una capacitación, cómo cepillarse los dientes, cómo cuidarse la dentadura y cómo masticar y todas esas cosas. Me parece que es tremendamente importante y no lo había captado desde ese punto de vista y ahora es uno de los puntos que voy a tener que mencionar en alguna oportunidad. Eso, muchas gracias, les agradezco y felicitaciones porque realmente la charla ha sido fantástica, muy buena. Gracias. Gracias, Patricio. Un abrazo nuevamente y seguimos conectados. Muchas gracias. Gracias, Bueno, buenas noches. buenas noches, Que estén muy gracias. bien. Chao. Chao. Chao, que estén muy bien. Gracias, María Cristina. Gracias a Felicitaciones. ustedes. Un abrazo. Te pasaste.